Hola mis talleristas, en esta ocasión tenemos un proyecto muy hermoso porque vamos a estar haciendo unos lindos aretes en forma de cactus que hacen parte de una serie de diferentes accesorios que estaremos haciendo con cactus. Vamos a hacer el clip, vamos a hacer un llavero y estos aritos, así que hoy empezamos con el primero de la serie y pues lo puedes estar haciendo con la masa que tú prefieras, foamy moldeable, porcelanicrón, arcilla polimérica, bueno, en fin, puedes escoger el que quieras, pero nosotros en este video yo estaré trabajando mezclando pasta flexible con foamy moldeable, haciendo que nos quede un poquito como suavecito cuando se seque, entonces va a quedar muy chévere. Tengo entonces aquí tres colores, verde, amarillo y azul, que voy a estar trabajando en un veteado. Y lo que estoy haciendo es que los mezclo un poquito, luego trabajo un cilindro, doblo y así hasta que me quede el veteado que yo quiero. Luego de esto voy a sacar dos bolitas del mismo tamaño y voy a trabajar una media gotica, no muy larga, como si quedara como un huevito más bien. Y eso para las dos bolitas vamos a hacerlo igual. Luego de esto, dos bolitas más pequeñas. Muy bien. Y con el punzón que forma como un bisturí vamos a estar marcando las líneas de nuestro cactus, tanto para el grande como para el más pequeño. Trata de hacerlo de abajo hacia arriba para que se vea mejor la forma. Y lo vamos a repetir en los dos proyectos que estamos haciendo o en los dos aritos. Voy a sacar dos bolitas de color ocre que va a ser el color de la matera y voy a hacer lo mismo que hice con el cactus, pero esta vez voy a aplanar la parte de arriba y de abajo. Entonces voy a tratar de adelgazar la parte de abajo y aplano arriba y abajo otra vez. Así nos va quedando la matera. Muy bien, con mucho cuidado lo vamos a estar haciendo. Luego de esto, entonces simplemente pegamos la materita al cactus. Recuerden una cosa, si tu masa está fresca lo puedes hacer simplemente así, pero si ya está un poquito vieja o dura, entonces tenemos que aplicarle EGA. Tengo aquí un alfiler de los que se utilizan para costura y con mi herramienta voy a hacerle el arquito en la parte de arriba y lo voy a colocar en mi cactus. ¿Por qué me gustan estos alfileres? Porque tiene la cabecita que va a permitir que no se salga tan fácilmente del proyecto con el que estamos trabajando y porque no se oxida. Ahora con un punzón gordito de punta gordita vamos a abrir el espacio para los ojos y colocamos dos bolitas negras allí. Lo mismo para el otro cactus que estamos haciendo. Bien, así va como nuestro cactus y vamos a sacar dos bolitas también. En este caso yo estoy utilizando un naranja flama, pero puedes utilizar un rosado, un fucsia. Dos bolitas debajo de los ojos que van a ser como los cacheticos colorados de nuestro cactus. Con mi uña mágica voy a hacer la boca. Tú puedes hacerlo con un punzón simplemente marcando el arco. Y voy a sacar ahorita otro cilindro del mismo color de la matera, voy a aplastarlo con el dedo levemente y voy a rodear la materita. Bien, ya casi estamos terminando entonces nuestro cactus, nos falta un pequeñísimo detalle y es una flor en la parte de arriba. Bueno, vamos a hacer los ojos ahora con un punzón y pintura blanca. Entonces lo que vamos a hacer es una gotica grande arriba y una gotica más pequeñita en la parte de abajo. Ahora sí vamos a hacer las flores y entonces, como las hemos hecho en otros tutoriales, lo que hacemos es 5 bolitas de un color y una bolita para el centro. Entonces en este caso las estoy haciendo de color fucsia, 5 bolitas fucsia y un color naranja flama en el centro y la pegamos en nuestro cactus. Muy bien, ya nos falta muy poquito para terminar nuestro proyecto. Lo que tú puedes hacer es dejarlo secar para que puedas manipularlo más fácil y colocarle ya el ganchillo del arito o el topito que vayas a colocarle. Bien, una cosa más, un detalle, último detalle que vamos a hacer es que tengo aquí estos sellitos que podemos marcar la parte de la matera. Si no tienes sellitos, puedes utilizar uno de los punzones y hacer rayitas, hacer bolitas, hacerle algún tipo de decorado a la matera. Y ya por último, entonces voy a abrir el anzuelo
lo coloco en la argolla que ya había hecho, cierro y nos queda nuestro arito. Mira qué fácil de hacer, mira qué hermosos que quedan y súper fácil de hacer. Así que te pido que por favor me dejes en los comentarios cuál de la serie es el que quieres que siga en el próximo tutorial. Si quieres que siga con los llaveros o con los clips. Claro que aclaro algo, y es que ustedes mismos previamente escogieron que hiciera la carcasa. Estuve preguntando por Instagram y me pidieron que hiciera la carcasa, así que voy a hacer la carcasa en el próximo tutorial y luego, según sus comentarios, subo el siguiente tutorial según lo que ustedes quieran, el llavero o los clips. Bien, espero que te haya gustado este tutorial. Es muy fácil de hacer. Espero que puedas suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.